Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 6. El principio y el fin de los días en la mansión de Astrea. Texto del capítulo. La luz del sol en el jardín era perfecta. Era esa luz dorada y rara que parecía existir solo en los recuerdos, lo suficientemente cálida como para penetrar hasta los huesos, pero no tan intensa como para quemar. Adelaide aferró la espada de entrenamiento de madera, con sus pequeñas manos sudando contra la empuñadura. Tenía 5 años otra vez. Su centro de gravedad estaba más bajo, sus brazos más cortos, pero el mundo parecía infinito. Ella se balanceó. El movimiento era torpe, carente de la aterradora precisión que un día definiría su existencia, pero era serio. «Tus pies son demasiado estrechos, pequeño», dijo una voz suave. Adelaide se quedó paralizada, con el corazón en un puño. Se giró lentamente. Teresia Van Astrea estaba sentada en el banco de piedra blanca, justo a la sombra del gran árbol. Era exactamente igual que Adelaide recordaba de las pinturas, pero mucho más vibrante. El rojo de su cabello era una llama ardiente, su piel inmaculada, sus ojos llenos de una bondad que Adelaide había anhelado toda su vida. «Abuela», suspiró Adelaide, bajando la espada de madera. Teresia sonrió. Palmeó el espacio vacío a su lado. «Ven aquí. La espada puede esperar». Adelaide se abalanzó, abandonando el arma en la hierba. Se subió al banco a gatas, con las piernas colgando, incapaz de tocar el suelo. Teresia extendió la mano y sus dedos apartaron un mechón pelirrojo de la frente de Adelaide. El roce fue firme. Real. Se sintió como un perdón. «Trabajas muy duro», dijo Teresia en voz baja. «Igual que Wilhelm». «Quiero ser fuerte», canturreó Adelaide con voz aguda e inocente. «Quiero proteger a todos». La expresión de Teresia se suavizó, adoptando una expresión melancólica. Volvió la mirada hacia los vastos parterres que los rodeaban, mares de amarillo meciéndose con la brisa. «¿Te encantan las flores, Adelaide?» «Sí», asintió Adelaide con fuerza. «¿Por qué los amas, abuela?» «Sí», susurró Teresia. Arrancó una flor amarilla de una enredadera que trepaba por el banco. La hizo girar entre los dedos. «Son frágiles. Mueren si las toca la escarcha. Mueren si las pisas. Mueren si simplemente dejas de mirarlas». El viento cesó de repente. La luz dorada se atenuó. Teresia dejó de darle vueltas a la flor. La aplastó en su puño. «Me encantaban las flores», dijo Teresia, bajando la voz una octava, perdiendo toda su calidez. «Pero ya no puedo olerlas». Adelaide se estremeció. «Abuela». Teresia giró la cabeza. «No puedo olerlos», siseó la cosa que era Teresia, «porque me estoy pudriendo en el suelo. Por tu culpa». Adelaide intentó retroceder, pero sus extremidades no se movían. El jardín empezó a pudrirse. Las flores se marchitaron al instante, convirtiéndose en ceniza gris que se arremolinaba a su alrededor. «Me quitaste la espada», acusó Teresia, agarrando la pequeña muñeca de Adelaide con una mano ahora esquelética y fría. «Me quitaste mi bendición. Me quitaste la vida para jugar a ser un héroe». «No», gimió Adelaide, con lágrimas en los ojos. «No quise». Unas sombras surgieron del suelo. Eran siluetas altas e imponentes, sin rostro, pero Adelaide las conocía. Conocía la inclinación de sus hombros. Conocía su postura. «Eres un monstruo», una voz que sonaba como si su padre rugiera desde la oscuridad. «Un ladrón. Una maldición con piel humana. Habría sido una misericordia si hubieras muerto en su lugar», retumbó una voz más profunda y antigua. La voz de Wilhelm, lo suficientemente aguda como para cortar acero. La mano fría se apretó sobre su muñeca, aplastándole el hueso. «Devuélvemela», gritó la putrefacta Teresia, con la mandíbula desencajada. «Devuélveme la vida». Las sombras se cernieron sobre ella, una cacofonía de odio. Gritaron su nombre, distorsionándolo hasta que sonó como una blasfemia. El mundo se disolvió en un torbellino de negro y rojo, y las acusaciones la ensordecieron. Pero entonces, atravesando el terror pesado y sofocante, un nuevo sonido irrumpió en la pesadilla. No pertenecía a ese lugar. Era estridente, molesto y claramente nada monstruoso.
¡Ay! Deja de tirar. Te digo que esta cosa es un instrumento de tortura. El jardín podrido titiló. Las sombras chillonas parecieron detenerse, confundidas por la intrusión. Quieto, interrumpió una voz femenina y aguda, llena de condescendencia. Si dejaras de retorcerte como un gusano en el pavimento caliente, ya estaríamos acabados. Sí, quédate quieta, intervino una segunda voz femenina, idéntica a la primera, pero aún más burlona. A menos que quieras que te clave la corbata directamente en el cuello. De hecho, eso podría ser una mejora. ¿Por qué tengo que usar esto? Gimió la voz masculina, fuerte, descarada y sin la aterradora gravedad de los terrenos de la familia Astrea. No soy un mayordomo. Soy un invitado. Un dignatario político. Soy la mano derecha de Felt. Pareces un camarero en el funeral de un payaso, dijo la primera chica. Un funeral muy barato, añadió el segundo. Los ojos de Adelaide se abrieron de golpe. Jadeó, su cuerpo se incorporó de golpe en la cama, con las sábanas enredadas en sus piernas. Su pecho se agitaba, el sudor se le pegaba a la frente, su corazón latía frenéticamente contra sus costillas. Se llevó la mano a la muñeca, esperando sentir la presión de un esqueleto, pero no había nada más que su propio pulso. La habitación estaba bañada por la tenue y limpia luz de la mañana. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban ligeramente abiertas, dejando entrar una nube de polvo que danzaba en el aire. Ella no estaba en el jardín podrido. Estaba en sus aposentos. Adelaide se presionó los ojos con las palmas de las manos, intentando borrar la imagen de los ojos sangrantes de su abuela. Le tomó un largo instante estabilizar su respiración y reconstruir la máscara de serenidad que portaba como armadura. Desde el pasillo fuera de su puerta, la disputa continuaba, fuerte y sin disimulo. Pica. Pica por todas partes. Gruñó la voz de Subaru, amortiguada por la pesada puerta de roble, pero inconfundible. Esta tela es de lana de acero. Flam, gracias, ten piedad. La misericordia es para aquellos que pueden vestirse en una hora, fue la cortante respuesta de Flam. Deja de encorvarte, ordenó Gracis. Estás avergonzando al pasillo. Adelaide bajó las manos, parpadeando ante la luz de la mañana. El silencio que solía asfixiar la mansión Astrea se había roto, y por primera vez en su vida, Adelaide se sintió agradecida por el ruido. La tranquilizaba. El persistente olor a flores podridas de su pesadilla fue ahuyentado por la mundana realidad de la incapacidad de Natsuki Subaru para vestirse. Sacó las piernas de la cama. Sus pies tocaron el suelo frío y, al instante, una docena de protecciones divinas cobraron vida en su mente. Fue automático. Ineludible. Incluso sus momentos de vigilia estaban microgestionados por el mundo que la amaba demasiado, mientras que su familia no la amaba en absoluto. Caminó hacia la puerta, con el camisón ondeando a su alrededor como un sudario, y puso la mano en el pomo del latón. Dudó. Una amenaza aterradora, dijo Flam con voz cansina y aburrida. Levanta el brazo. Más arriba. Tienes la postura de un saco de patatas mojado. Un saco de patatas sería más silencioso, añadió Gracis. Adelaide abrió la puerta. El pasillo era un campo de batalla de telas. Natsuki Subaru estaba de pie en el centro, con el aspecto de un hombre devorado por un traje formal. El atuendo era de fino terciopelo negro con hilos de plata, probablemente uno de los viejos trajes de su abuelo que habían sacado del almacén, pero en Subaru, parecía rígido y extraño. Flam y Gracis, las sirvientas gemelas de cabello color melocotón y engañosa ternura, lo flanqueaban como depredadores abatiendo a un animal herido. Flam tenía un alfiletero entre los dientes, mientras Gracis apretaba con fuerza una faja alrededor de la cintura de Subaru. Buenos días, dijo Adelaide. Su voz era suave y practicada, con el tono perfecto de campana de la Santa de la Espada. El caos se detuvo instantáneamente. Flam y Gracis detuvieron su ataque. Se giraron al unísono, haciendo una reverencia con una gracia fluida que contradecía la violencia que acababan de infligir al chico. Buenos días, Lady Adelaide, dijeron a coro. Subaru, sin embargo, no se inclinó. Dejó escapar un suspiro de pura salvación, abriendo mucho los ojos al mirarla. Adel. Despertaste. Gritó Subaru, ignorando que Gracis aún tenía el cinto agarrado. Sálvame.
Estos pequeños demonios intentan asfixiar a la nueva estrella en ascenso del campamento de fieltro antes de que pueda desayunar. La súplica de salvación murió en la garganta de Subaru. Había recurrido a Adelaide como un salvavidas, un faro de cordura en un mar de sastrería agresiva, pero en cuanto sus ojos se posaron en ella, su cerebro sufrió un cortocircuito. Las sinapsis que emitían órdenes como respirar, hablar y ponerse de pie simplemente dejaron de funcionar. Adelaide estaba en la puerta, bañada por la suave luz de la mañana. Solo la había visto ataviada con el uniforme blanco de la Guardia Real, una figura imponente y rígida. Armadura pulida como un espejo, espada en la cadera, postura como la cuerda de un arco tensado. Era la Santa de la Espada, un ser de poder legendario. Pero en camisón. Su boca se abrió y se cerró como un pez en tierra firme. Un calor intenso le subió por la cara, tiñendo sus orejas de un rojo intenso. «Oh, no», gritó su cerebro. «Es hermosa». No era que no se hubiera fijado antes en su belleza. Era difícil pasarla por alto. Pero verla así, despojada de sus títulos, armadura y deber, lo impactó con la fuerza de un accidente de carruaje. La yuxtaposición de su aterradora reputación con esta intimidad soñolienta y desaliñada fue letal. «Adele», chilló, y su voz se quebró una octava entera. El silencio se prolongó durante 3 agonizantes segundos. Entonces, Gracis tiró de la faja que llevaba alrededor de la cintura con tanta fuerza que casi le desplazó los riñones. ¡Guau! Subaru se dobló, jadeando. «Mira al frente, pervertido», dijo Gracis con expresión inexpresiva, sin siquiera mirarlo mientras hacía un nudo que parecía sospechosamente permanente. «¡Qué asco!», asintió Flam, interponiéndose frente a Subaru para bloquear su vista, con los brazos cruzados. Su mirada era fulminante. «Lady Adelaide nos honra con su presencia, y tus ojos enseguida empiezan a vagar como un perro callejero olfateando. ¿No tienes vergüenza?» No lo hice. Balbuceó Subaru, enderezándose e intentando desesperadamente mirar a cualquier lado menos a la pelirroja en la puerta. Se fijó en una grieta fascinante en el techo. Solo me sorprendió. Nunca la había visto sin uniforme. Es un shock para el sistema. Un fallo visual en la matriz. Adelaide parpadeó, y la suave neblina del sueño desapareció de sus ojos azules. Se miró, repentinamente cohibida. Se ajustó el chal del camisón sobre los hombros, y su expresión pasó de la curiosidad a la disculpa. «Le pido disculpas», dijo en voz baja. «Escuché un alboroto y vine sin pensarlo. Es desagradable que la dueña de la casa aparezca así de desvestida. Le he ofendido». Hizo ademán de volver a la habitación, encorvada. «Volveré cuando esté bien armada». «No». El grito fue fuerte y resonó en los muros de piedra. Subaru, Flam y Gracis saltaron. Subaru se dio cuenta de que su mano estaba extendida, extendiéndose hacia ella. Se quedó paralizado, con el rostro ardiendo más que un cristal de maná de fuego, pero no se apartó. No podía dejar que pensara eso. Vio un destello de vergüenza en sus ojos y lo odió. «O sea, no te disculpes», dijo Subaru, bajando el volumen pero manteniendo la intensidad. Se frotó la nuca, riendo nerviosamente. «No me ofendiste, Adele. En serio. Te estaba mirando porque, bueno», miró a los gemelos. Flam entrecerró los ojos, retándolo a terminar la frase. Gracis había sacado otro alfiler de alguna parte. Subaru tragó saliva con fuerza y miró a Adelaide. «Porque te ves increíble», soltó, con la honestidad superando la vergüenza. «O sea, muy guapa. El uniforme es genial, muy de caballero de brillante armadura, pero te ves guapa así». Adelaide se quedó paralizada. Su mano dejó de agarrar el marco de la puerta. Sintió un calor que le subía por las mejillas, una sensación tan extraña e intensa que, por una fracción de segundo, se preguntó si la mansión estaría bajo ataque mágico. Instintivamente, buscó en la vasta biblioteca interna de sus bendiciones, protección divina contra el fuego, protección divina contra la evasión del viento, protección divina contra el juicio, pero al repasar mentalmente los cientos de poderes que le había otorgado el Odlakna, se dio cuenta, con un pánico sobresaltado, de que no había nada allí. No había protección divina contra los cumplidos honestos de Natsuki Subaru. Contra la espada, era invencible.
Contra este chico de mirada malvada y aterradora, y corazón de necio, estaba indefensa. Tú, empezó, con una voz apenas susurrante, desprovista de su habitual autoridad resonante. Se aclaró la garganta, obligando a la santa de la espada a mantener su tono mesurado, aunque titubeaba. ¿Me encuentras, presentable? ¿Presentable? Repitió Subaru, distraído momentáneamente de su propio rubor por la pura incredulidad. Adele, no solo estás presentable, estás despampanante. Pareces sacada de uno de esos cuadros elegantes. No es que no te veas increíble con el uniforme. Pero esto es, diferente. Una diferencia excelente. Una diferencia realmente excelente. Flam y Gracis intercambiaron una mirada de asombro. Habían visto a Lady Adelaide enfrentarse a bandidos sin pestañear, soportar las diatribas de Inkel con una quietud escalofriante y desmantelar enemigos con una precisión aterradora. Nunca la habían visto así. Nerviosa. Real. Casi, joven. Subaru, ajeno a la vorágine traumática que acababa de rozar, solo vio su silencio atónito y lo malinterpretó. El pánico se reflejó en su rostro. ¡Oh, demonios! ¿Me pasé de la raya? Fue raro. Juro que no lo dije con mala intención. Solo, te vi y me salieron las palabras. Malo Subaru. Malo. Su autodesprecio, su frenético retroceso, destrozó el intenso y frágil momento. Un sonido, leve y completamente extraño, escapó de los labios de Adelaide. No era una risa, ni mucho menos. Fue una exhalación brusca y sorprendida, como el jadeo de alguien que ha olvidado cómo emitir ese sonido. Se llevó la mano a la boca y sus ojos azules parpadearon rápidamente. El rubor se intensificó, extendiéndose hasta la punta de las orejas. Ya, veo, logró decir, recuperando un poco de su compostura habitual, aunque se mantuvo inusualmente suave. Enderezó la espalda, y la santa de la espada reafirmó su control sobre la mujer nerviosa. Tu evaluación es tomada en cuenta, Subaru. Tu honestidad es elogiada. Se aclaró la garganta de nuevo. Flam. Gracias. Deja de atormentar a nuestro invitado. Asegúrate de que esté vestido apropiadamente y que lo acompañen al salón de desayuno. Tenemos mucho que discutir sobre los preparativos. Sin esperar respuesta, regresó a su habitación y cerró la puerta con un clic definitivo y firme. Apoyándose en la pesada madera, se llevó las manos frías a las mejillas ardientes, mientras el corazón seguía latiendo a un ritmo frenético y desconocido contra sus costillas. Afuera, Subaru se recostó contra la pared, secándose el sudor imaginario de la frente. ¡Guau! Eso fue intenso. Flam resopló, pinchándolo con un alfiler. No tienes ni idea, eres un completo desastre. Gracis apretó la faja una última vez, provocando otro grito. Solo intenta no halagarla en el desayuno. Necesitamos que esté coherente. Hizo una pausa, con un destello de algo casi divertido en sus ojos. Aunque la expresión de su rostro, casi valió la pena tus pésimos modales. Subaru parpadeó, completamente confundido. ¿Qué mirada? Se veía, un poco roja. Fue grave. Estaba enojada. Los gemelos simplemente suspiraron al unísono. Al instante siguiente, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Apareció el viejo Rom, con su inmensa figura aún más absurda de lo habitual. Lo habían metido, o mejor dicho, apretado, en un uniforme de mayordomo que, a todas luces, le quedaba varias tallas pequeño. La chaqueta negra le tensaba el pecho, y las costuras crujían con cada respiración. Las mangas le llegaban hasta la mitad de los antebrazos, dejando al descubierto unas muñecas gruesas. Una corbata blanca ridículamente pequeña le ceñía el cuello, como una soga para un gigante, y sus pantalones, de una longitud 3/4, dejaban ver calcetines gruesos metidos en zapatos lustrados que parecían canoas. Dio un paso y la tela se rasgó audiblemente. Mataré al chico, rugió Rom, con una voz grave y amenazante. Y luego encontraré a los padres de los pequeños demonios y les daré una lección. Ay, mira, hermana. Gojeó Flam. Es casi de su tamaño. Casi, asintió Gracis. Tuvimos que usar el mantel extra grande para los pantalones. Era lo único con suficiente circunferencia.
Subaru, que intentaba recuperarse del incidente de Adelaide en camisón, miró a Rom y perdió por completo la compostura. Soltó un bufido, luego otro, hasta que estuvo apoyado contra la pared, aullando de risa y con lágrimas corriendo por su rostro. Rom. Ja 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 ja. Pareces un oso metido en un smoking para hámster. El ojo de Rom se crispó. Una vena latía en su frente. Chico. Esto es tu culpa. Yo. Jadeó Subaru, agarrándose los costados doloridos. Yo no les dije que te pusieran eso. Aunque, debo admitirlo, el estilo es atrevido. Fue en ese preciso instante que la puerta de Adelaide se abrió de nuevo. Ahora estaba completamente vestida con su impecable uniforme blanco y azul, con el cabello perfectamente peinado y la máscara de la Santa de la Espada firmemente en su lugar. La compostura que había recuperado con tanto esfuerzo se hizo añicos al instante ante lo que tenía delante. Se detuvo en seco, abriendo mucho los ojos azules. Su mirada recorrió el trágico conjunto de Rom, luego a los gemelos sonrientes, luego al histérico Subaru, y finalmente volvió a Rom. Sus labios, normalmente apretados en una línea firme, se separaron ligeramente. Un temblor leve, casi imperceptible, recorrió su mandíbula. Se esforzaba. Se esforzaba con todas sus fuerzas por mantener su dignidad. Pero la absoluta absurdidad de un gigante legendario embutido en un uniforme de mayordomo de muñeca era quizás la única amenaza contra la que sus protecciones divinas no podían defenderse. Se le escapó un pequeño sonido ahogado. Era sospechosamente parecido a una risa reprimida con violencia. Rom lo vio. Su rostro cambió de ira a una expresión de total traición. Tú también no, Astrea. Disculpe, Rom-san, dijo con voz impasible, una representación perfecta de la compostura de la Santa de la Espada. Mi diversión personal no importa cuando se trata de asuntos de deber. Está a salvo. Eso es lo que se requiere. Su mirada se dirigió a Flam y Gracis, cuyas expresiones permanecieron completamente neutrales a pesar de la mirada fulminante de Rom. Por favor, asegúrese de que nuestro invitado esté vestido apropiadamente para el desayuno. Sin más adornos. Los gemelos, al recibir su señal, se giraron hacia Rom. Subaru, sin embargo, seguía riendo a carcajadas, aunque ahora se mezclaba con un frenético esfuerzo interno por recuperar algo de instinto de supervivencia. Se recompuso rápidamente bajo la mirada desconcertantemente tranquila y evaluadora de Adelaide. Bien. A desayunar. Declaró, intentando parecer importante, pero sin éxito. Miró nervioso a Rom, cuyo ojo aún le temblaba. Me alegro mucho de verte, Rom-san. De verdad. Adelaide giró sobre sus talones y abandonó el pasillo, entre los renovados sonidos de los gritos de dolor de Subaru y las instrucciones nítidas e inflexibles de los gemelos. La mesa del comedor, interminable y fría, nunca se había sentido tan abarrotada ni tan silenciosa. Emilia, ya sentada, ofreció una sonrisa tímida cuando Adelaide entró, seguida por la abigarrada procesión. Rom, que ahora parecía menos un oso con smoking y más una montaña apretada con violencia en un saco oscuro, se acercó pesadamente a un asiento cerca de Felt. Felt, sin embargo, estaba desafiantemente cómoda, recostada en su asiento bordado. Subaru, en cambio, estaba rígido. El traje nuevo, a pesar de los esfuerzos de los gemelos, aún parecía que lo llevaba él, y no al revés. Caminaba con una rigidez exagerada, como si temiera arrugar la tela ofensiva. Vio a Adelaide ocupando su asiento habitual a la cabecera de la larga mesa, una figura solitaria en medio de la vasta sala. Su corazón, aún latía con fuerza tras su conversación matutina, se llenó de una esperanza familiar y absurda. Empezó a caminar, con lo que esperaba que fuera una facilidad confiada, directamente hacia la silla vacía al lado de Adelaide. «Adel», gritó, con una voz extrañamente brillante en la cavernosa sala. «Parece que le guardaste un asiento a tu jefe de todo favorito». Le guiñó un ojo triunfalmente. Adelaide, que acababa de acomodarse en su silla, se detuvo a mitad de camino, con sus ojos azules fijos en él. Una leve, casi imperceptible calidez rozó la comisura de sus labios. Estaba a punto de ofrecer una réplica neutral e ingeniosa cuando un movimiento borroso de cabello dorado la interrumpió. «No, no, hermano».
espetó Felt, extendiendo su pequeña mano con una fuerza sorprendente. Se aferró a la espalda de la chaqueta de terciopelo de Subaru y tiró. Fuerte. ¡Guau! Gritó Subaru, perdiendo el equilibrio por completo. Se tambaleó, agitando los brazos, y fue jalado bruscamente al asiento justo al lado de Felt, lejos de Adelaide en la mesa. La silla chirrió ruidosamente contra el suelo pulido. Rom gruñó junto a ellos, sacudiendo su enorme cabeza. ¡Ay! Felt, ¿qué demonios!, protestó Subaru, frotándose el brazo. ¿Para qué fue eso? Felt se cruzó de brazos, con la barbilla alzada, desafiante. Eres mi directora de todo, ¿recuerdas? Y mi directora de todo se sienta conmigo. Somos un equipo. Además, añadió, bajando la voz con aire conspirador, parece que vas a hacer el ridículo delante de esa mujer tan intimidante. Oye. Estaba siendo completamente digno. Se erizó Subaru, aunque sus orejas ardían de un rojo furioso. Carol Remendis, perfectamente peinada y absolutamente estoica, entró al comedor, seguida por los gemelos de cabello color melocotón, Flam y Gracis, quienes parecían recién haber regresado de una misión disciplinaria altamente exitosa. Buenos días, Lady Adelaide, entonó Carol, recorriendo con la mirada al grupo reunido, deteniéndose un instante más en el uniforme tirante de Rom y el terciopelo arrugado de Subaru. El desayuno está servido. Carol y sus nietas se movían con eficiencia experta, colocando platos delante de cada persona. Emilia recibió una comida ligera y elegante. El plato de Rom, para su sorpresa, contenía una porción sorprendentemente grande y abundante de salchichas y huevos. El plato de Felt contenía un desayuno más refinado, pero aún sustancioso. Subaru, sin embargo, se encontró contemplando un plato de verduras meticulosamente preparado. Cocinadas al vapor con arte y decoradas con esmero, pero inconfundiblemente, exclusivamente, verduras. ¿Eh? Murmuró Subaru, tocando un tallo verde brillante. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la carne? ¿Los carbohidratos? ¿La alegría? Adelaide, ya a mitad de su comida con la gracia que le caracterizaba, hizo una pausa. Como parte de tu plan de alianza estratégica, Subaru, dijiste que trabajarías y te ganarías la vida. Mi personal ha sido informado de tus hábitos alimenticios previos y ha preparado un régimen para restablecer el equilibrio. La casa Astrea mantiene los más altos estándares de condición física. Esto es por tu propio bien. Sus ojos azules, penetrantes y claros, se encontraron con los de él. Dijiste que te ganarías la vida, ¿verdad? Subaru abrió la boca y luego la cerró. Miró las verduras vibrantes y saludables, luego la montaña de salchichas de Rom, y luego a Felt, quien observaba sus verduras con morbosa curiosidad. Esto es trabajo, dijo finalmente, apartando el plato con dramatismo. Esto es una tortura. Es alimento, corrigió Adelaide, tomando otro elegante bocado de su propio desayuno, perfectamente equilibrado. Como tu autoproclamada jefa de todo, tus niveles de energía son primordiales. No podemos permitir que te desplomes por diversas deficiencias. Su mirada se desvió hacia su chándal, que aún le colgaba con el desenfado de una prenda de exterior forzada a entrar en el interior. También nos ocuparemos de tu atuendo. Inmediatamente después del desayuno, Flam y Gracie supervisarán tu instrucción sobre el comportamiento adecuado y la selección de la ropa adecuada. Rom, empezarás a ayudar a los jardineros. Felt, te unirás a Emilia y Carol para recibir clases de historia, etiqueta y el panorama político de Lugurnica. Un momento. Exclamó Felt, golpeando el tenedor, aunque se estremeció al instante ante el sonido en la enorme sala. Soy candidata. Se supone que debería estar planeando mi campaña, no aprendiendo reverencias y esas cosas. ¿Y de qué sirve una reina que se derrumba bajo el peso de su propia capa o que ofende a dignatarios extranjeros con un tenedor mal colocado? Replicó Adelaide con voz serena pero firme. Usted pidió participar en este juego, Lady Felt. Estas son las reglas. Mi personal, por cierto, es mucho más hábil de lo que cree navegando por este laberinto social. Ellos le enseñarán. Igual que le están enseñando a Emilia. Emilia, observando la escena con una mezcla de diversión y asombro, le dedicó a Felt una pequeña sonrisa alentadora. No es tan malo, Felt.
Una vez que te acostumbras. Y Carol y las gemelas son muy buenas maestras, la verdad. Felt fulminó con la mirada a las gemelas, que permanecían en silencio junto a la pared, con expresiones completamente desprovistas de emoción. «Son demonios», murmuró en voz baja, pero su protesta inicial se había apagado. «Rom, te pido disculpas por el uniforme», continuó Adelaide, dirigiendo su atención al gigante, quien evitaba visiblemente el contacto visual con Subaru y los gemelos. «Parece que hubo un malentendido. Hoy mismo nos harán uno bien. Mientras tanto, confío en que seguirás ayudando cuando sea necesario». Rom gruñó, con la mirada fija en su plato. «Siempre y cuando no involucre más adornos, santo de la espada». Adelaide asintió con un gesto casi imperceptible. «Agradezco su disposición a contribuir a la seguridad y el mantenimiento de la casa». Su mirada volvió entonces a Subaru, quien intentaba pasarle discretamente un trozo de brócoli por debajo de la mesa. Bueno, no estaba seguro de a quién, pero a alguien. «¿Y tú, Subaru?», dijo Adelaide con voz seca. «Creo que también te comprometiste a ayudar con la contabilidad, la organización y la limpieza. Quizás podamos empezar por asegurarnos de que consumas adecuadamente los alimentos que te proporcionamos. Tenemos mucho que hacer, y un director de todo bien alimentado es productivo». Subaru suspiró dramáticamente, moviendo las verduras ofensivas por el plato con un tenedor resignado. Esto era todo. Su nueva vida. Una vida de alimentación saludable y decoro forzado. Un destino peor que la muerte, tal vez. El resto del desayuno transcurrió según la voluntad serena e inquebrantable de Adelaide. Subaru comió sus verduras, Rom devoró su abundante ración con gruñidos de satisfacción, y Felt picoteó con recelo su refinada comida, lanzando ocasionalmente miradas fulminantes a las gemelas, que mantenían sus impasibles puestos de centinela junto a la pared. Emilia, siempre la amable pacificadora, intentó ofrecerle discretamente a Felt algunos de sus propios desayunos, menos intimidantes, que la chica de la calle rechazó obstinadamente. Unas horas después, Natsuki Subaru se encontraba hundido hasta los codos en un almacén polvoriento y cavernoso, intentando ordenar una colección de lo que parecían ser tapices antiguos y llenos de telarañas. El traje de terciopelo, a pesar de los incansables y tortuosos esfuerzos de Flamigrasis, ya estaba completamente arrugado y manchado de suciedad. «Esto», murmuró para sí mismo, dejando escapar un suspiro teatral, «no es lo que imaginé cuando me uní a la alianza estratégica». Echó un vistazo a las pilas ordenadas que ya había creado. Una para probablemente valioso, otra para utilidad cuestionable y una tercera pila, que se avecinaba, para definitivamente basura, pero Ron podría ponerse sentimental. Su capacidad de organización, perfeccionada durante años de organizar meticulosamente su limitada colección de figuras de anime, estaba resultando sorprendentemente útil. Una tos débil resonó desde la puerta. Subaru saltó, casi derribando una pila de armadura abollada. Giró sobre sus talones, agarrando un plumero particularmente rígido y emplumado como si fuera un arma. Grimfausen estaba de pie en la entrada, con su postura tan erguida como siempre, pero su rostro reflejaba una severidad más profunda que la que Subaru había visto antes. Su cabello blanco estaba pulcramente peinado, su barba perfectamente recortada, y su mirada, penetrante como la de un halcón, recorrió a Subaru y luego las pilas recién ordenadas. Subaru parpadeó. «Grimsan. No te oí entrar. Eres muy callado para un hombre de tu estatura. Como un ninja». Grim simplemente lo clavó en una mirada silenciosa y evaluadora. No había tomado la discreta indiferencia de Adelaide hacia su impedimento del habla como excusa para evitar la conversación. En cambio, llevaba un pequeño bloc de notas encuadernado en cuero y un bolígrafo de plata, que sacó en ese momento. Garabateó unas cuantas palabras con movimientos precisos y económicos, luego levantó el bloc. «Tu trabajo, eficiente». Subaru sonrió radiante, olvidando por un momento sus quejas anteriores. «Gracias. Sí, mis técnicas de organización son de primera. En mi mundo, me consideraban un maestro de la gestión de inventarios. Este lugar era un desastre, pero nada que el jefe de todo no pueda manejar». Grim asintió lentamente, con la mirada fija en Subaru, y un leve destello en sus oscuros ojos amarillo-marrón. Garabateó de nuevo.
Mi señora Adelaide. ¿Cuál es su verdadera intención, para ella? La franqueza de la pregunta, formulada con una intensidad tan firme y silenciosa, pilló a Subaru completamente desprevenido. Su anterior bravuconería se desvaneció, sustituida por una repentina oleada de calor en el rostro. Tartamudeó, buscando las palabras. Mis intenciones. Bueno, es mi amiga. ¿Verdad? Somos amigos. Hizo un gesto vago entre él y la supuesta ubicación de Adelaide en algún lugar de la mansión. Y es increíble. Es súper fuerte, súper genial, súper inteligente y griega. Y también es simpática. Aunque no lo demuestre mucho. Hizo una pausa, recomponiéndose, con la genuina admiración abriéndose paso entre su habitual fanfarronería. Mira, Grimson, me salvó la vida. Literalmente. 2 veces, si contamos el callejón y todo lo del derrumbe del edificio. Ha sido muy amable conmigo, ha escuchado todas mis locuras y griega. Y es la única persona que no me mira como si fuera un bicho raro. Grim escuchó, con expresión inmutable, pero sin apartar la mirada del rostro de Subaru. Observó los gestos frenéticos, la confesión sincera, aunque inconexa. Lo asimiló todo, comparando las palabras del chico con la inusual honestidad que brillaba en sus ojos. Entonces bajó su bloc de notas, dejando escapar un leve suspiro. ¿Qué palabras raras en esta casa?, dijo Green con voz áspera, un susurro bajo y doloroso, apenas audible. Apartó la mirada un instante, desviándose hacia las motas de polvo que danzaban en la luz, como si viera fantasmas de su propia juventud. Luego volvió a mirar a Subaru. Sus ojos contenían una profunda y antigua tristeza, pero también un indicio de algo más. Un reconocimiento cauteloso, casi esperanzado. Hizo un breve y seco gesto de asentimiento. Luego, volvió a su bloc de notas y garabateó un último mensaje. Sé, su escudo. Como un caballero debe ser. No la decepciones. Grim entonces le dirigió a Subaru una mirada que era a la vez una advertencia silenciosa y una súplica, con un profundo peso en su mirada. Luego se giró y, con el mismo silencio desconcertante con el que había llegado, salió del almacén, dejando a Subaru solo. Subaru se quedó clavado entre estantes polvorientos, con el paño de limpieza colgando en la mano. La partida de Grim había dejado algo más que motas de polvo en el tenue rayo de luz. Dejó un temblor en el aire, una profunda opresión sobre Subaru. Miró el bloc de notas aún abierto. La última frase, una orden tajante, se le quedó grabada en la vista. Siempre había querido ser un héroe. Se imaginaba venciendo villanos, salvando damiselas, haciendo cosas grandiosas y ostentosas. Había hecho el ridículo intentando hacer precisamente eso en su primer encuentro con los matones. Pero aquí, en este mundo nuevo y extraño, la petición era diferente. No se trataba de gloria ni de movimientos ostentosos. Se trataba de ser un escudo, con discreción y firmeza. Para Adele. La santa de la espada. La mujer que veía monstruos en su propio reflejo, que soportaba el peso de las expectativas de un reino. Sentía un nudo en la garganta. Pensó en su rostro esa mañana, en la disculpa fugaz y vacilante, en el rubor genuino que se le había escapado cuando la había llamado hermosa. Esa parte frágil y humana de ella, tan cuidadosamente guardada, tan pocas veces vista. Y entonces recordó la fría y aterradora eficacia con la que había desmantelado a Elsa, cargando con un brutal derrumbe arquitectónico para protegerlos a todos. Lo había llamado asombroso, un superpoder. Ahora, al mirar atrás, sentía una apreciación más profunda y sobria por la enorme e ingrata carga de esa fuerza. Decepcionarla, susurró a la habitación vacía. Él era Natsuki Subaru. Suspendía exámenes. Lo dejaban en el banquillo. Le daban una paliza en los callejones. Su vida era un montón de decepciones. Y ahora, la única persona a la que quería demostrarle su valía, la única persona que lo veía como algo más que un idiota torpe, o al menos, no se lo dejaba ver, dependía de él. La súplica de Green fue un desafío. Apretó los puños y se los golpeó en el pecho, justo encima del corazón palpitante. No, murmuró, con una voz renovada y feroz. Esta vez no. No sería el héroe ostentoso. No podía serlo. Pero un escudo. Un escudo robusto, molesto, a veces torpe, pero absolutamente leal.
Eso sí podría hacerlo. Aprendería. Observaría. La protegería, no con una espada, sino con él. Con sus palabras, con su presencia, con su optimismo incansable y, si era necesario, con un aluvión de bromas. Se aseguraría de que nadie opacara esa tenue y rara calidez que Adelaide se permitía mostrar. Unos días se convirtieron en un ritmo enérgico, aunque a menudo caótico, en la finca Astrea. Subaru, fiel a su palabra, se entregó de lleno a su autoproclamado puesto de director general. Digitalizó la vasta y desbordante biblioteca de pergaminos históricos de Adelaide, transcribiendo meticulosamente las secciones, con frecuentes, y a menudo humorísticas, preguntas sobre terminología arcana. Reorganizó los libros de contabilidad de la casa, desde antiguos tomos encuadernados en cuero, hasta un sistema de código de colores extraordinariamente eficiente, de su propia invención, e incluso, para el horror del personal de cocina, intentó modernizar la planificación de las comidas para una distribución óptima de nutrientes. Una tarde, Adelaide se encontraba en la gran biblioteca de la mansión. No lo había buscado. Una muestra de interés tan descarada sería de mala educación. Pero mientras examinaba un tomo sobre antiguas estrategias de batalla, su agudo oído captó la distintiva cadencia de su voz desde un rincón lejano, intercalada con los audibles suspiros de los gemelos Flam y Gracis, quienes supuestamente supervisaban su trabajo. En serio, Subaru-san, la voz de Flam se desvaneció, aguda como una aguja. ¿Clasificas los espíritus como curiosidades diversas? Es absurdo. Es un modelo funcional, Flam-chan. Replicó Subaru, con una voz sorprendentemente alegre a pesar de las incesantes críticas de los gemelos. Piénsalo como una categorización adaptativa. Podemos refinarlo más tarde. Por ahora, si brilla inexplicablemente o responde, va a misceláneos. Es eficiente. Es un insulto a la taxonomía adecuada, dijo Gracis lentamente. Adelaide sintió un tique en la comisura de su labio. Él era una fuerza de la naturaleza, infinitamente alegre, incansablemente optimista y completamente ajeno al decoro convencional de una antigua casa noble. Su propia existencia, meticulosamente ordenada y rígidamente controlada, estaba experimentando un cambio sutil pero innegable bajo el aluvión de su absoluta subaruidad. Un sonido más digno, un carraspeo, resonó por la biblioteca. Grimphausen estaba a unos pasos detrás de Adelaide, su presencia tan silenciosa como siempre. Sostenía su bloc de notas. Los esfuerzos del joven Subaru parecen robustos. Adelaide simplemente asintió, volviendo la mirada al antiguo tomo que sostenía. Es persistente. Su entusiasmo es quizás contagioso. Los ojos azules de Adelaide se posaron en Grim. Una calidez tenue, casi imperceptible, suavizó su profundidad. Dejó que un pensamiento íntimo se formara en ella. Una imagen fugaz de Subaru luchando contra una verdura gigantesca en su plato de desayuno. Quizás, concedió a Adelaide, apenas un susurro. Luego se aclaró la garganta, apartando la inesperada ternura. Sin embargo, necesito información actualizada sobre la situación de Felt. ¿Ha proporcionado el consejo alguna orientación adicional sobre su patrocinio? La expresión de Grim cambió. La diversión anterior desapareció de sus rasgos, reemplazada por una profunda y antigua preocupación que parecía aferrarse a él como un aura. Garabateó una nueva nota. En efecto, mi señora. Un mensajero llegó esta mañana. El Consejo de Sabios ha conseguido un padrino para la candidata Felt. Han solicitado su presencia en la capital hoy para una presentación formal. Adelaide frunció el ceño. Hoy. Se movieron con una rapidez inusual. Grim asintió con expresión sombría. En efecto, mi señora. La directiva del consejo fue explícita. Traslado inmediato a las instalaciones del patrocinador para instrucción preparatoria. Se ocultaron los datos del patrocinador, y solo se indicó que era una figura prominente de la selección real, de intachable prestigio y recursos. Se ha enviado un carruaje y se espera que llegue en una hora. Traslado inmediato. Impecable. La mente de Adelaide corría, atando cabos. La rapidez sugería un poderoso apoyo, una mano experta en política. Significaba que Felt, Rom y Subaru abandonarían la finca. Hoy.
El ruido, el caos, los inesperados momentos de alegría que habían impregnado la mansión estos últimos días, se desvanecerían. El silencio, su compañero habitual, regresaría. Y sería más pesado por su ausencia. Reprimió el pensamiento, y la formidable compostura de la Santa de la Espada recuperó su compostura. Infórmales. Reúnelos en el salón principal. Yo me dirigiré a ellos. Grimm hizo una reverencia, con movimientos fluidos y eficientes a pesar de su edad. Enseguida, mi señora. Se marchó, y sus pasos silenciosos se perdieron en el largo pasillo. Adelaide cerró el antiguo tomo y lo volvió a colocar con cuidado en su estante. El sutil cambio en el aire, el débil eco de la alegre y risueña voz de Subaru, ya parecía más lejano. Caminó con paso mesurado hacia el rincón de la biblioteca donde Subaru y los gemelos aún debatían sobre la conveniencia de clasificar los artefactos antiguos, potencialmente malditos en la categoría de misceláneos. Subaru llamó, y su voz interrumpió la discusión con una autoridad tranquila que instantáneamente atrajo su atención. Adele. Dijo Subaru radiante, limpiándose una mancha de polvo de la frente. Justo a tiempo. Estaba a punto de... Hemos recibido nuevas instrucciones, interrumpió Adelaide, recorriendo con la mirada a Subaru y luego a los gemelos. Por favor, informen a Rom y Felt que se reúnan conmigo en el salón principal. Ahora mismo. La brusquedad de su tono, un marcado contraste con su anterior encuentro con Subaru, se notó de inmediato. Flam y Gracis, siempre atentos a las órdenes, hicieron una reverencia. Enseguida, Lady Adelaide. Se marcharon sin decir una palabra más. Sus ligeros pasos desaparecieron rápidamente. Subaru, sin embargo, se demoró. ¿Instrucciones? ¿Qué clase de instrucciones? ¿Es una misión secreta? ¿Por fin voy a conseguir mi equipo de espionaje? Empezó a fingir ser un agente sigiloso, con las manos formando binoculares imaginarios. Adelaide lo miró con un destello de algo que no pudo identificar en sus ojos azules. Se trata de la candidata Felt. Se le ha asignado un patrocinador. Partirá hoy hacia la capital. Los binoculares imaginarios de Subaru se desvanecieron. Su expresión animada se congeló, y luego, lenta y visiblemente, se desinfló. Hoy. ¿Cómo? Ahora mismo, hoy. Dentro de una hora me enteraré, confirmó Adelaide con un tono de voz tranquilo que no dejaba traslucir el extraño y vacío sentimiento que acababa de abrirse en su pecho. Minutos después, la pequeña e improbable comitiva se reunió en el cavernoso salón principal de la mansión Astrea. Rom, ya no con su uniforme de mayordomo, que le quedaba mal, sino de nuevo con su cuero manchado y su tela tosca, estaba de pie junto a Felt, de aspecto desafiante. Emilia permanecía en silencio junto a Adelaide, con una expresión sombría en el rostro. Subaru, desvanecido su anterior bullicio, se mantenía algo apartado, con las manos hundidas en los bolsillos y la mirada fija en los ornamentados dibujos del suelo de mármol. Acaba de llegar un mensajero del Consejo de Sabios, anunció Adelaide, con su voz resonando suavemente en el gran salón. Al candidato Felt se le ha asignado oficialmente un patrocinador para la selección real. Debe partir hacia la residencia designada en la capital dentro de una hora. Felt levantó la cabeza de golpe, con sus ojos carmesí encendidos por una mezcla de sorpresa y euforía. ¿Un patrocinador? ¿Ya? ¿Quién? Adelaide negó con la cabeza. Esa información no se proporcionó. Solo que la figura es prominente y de intachable reputación. Rom gruñó, con sus enormes brazos cruzados. Una posición intachable a menudo significa asuntos intachables. Y, por lo general, problemas intachables. No importa. Declaró Felt, con una sonrisa de oreja a oreja. Es la hora. Te lo dije, hermano. Esta es mi oportunidad. Miró a Subaru, con la mirada ligeramente suavizada. Y tú vienes conmigo, ¿verdad? Mi directora de todo. Subaru levantó la vista, y sus ojos amarillos se encontraron con los de Adelaide por un fugaz instante. Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire. Sé su escudo. Había aceptado apoyar a Felt, seguirla en cualquier camino que su ambición le trazara. Incluso había ideado el plan de residencia temporal y alianza estratégica. Ya estaba. El plan se hacía realidad. Tragó saliva con fuerza. Claro, Felt.
Estoy contigo. El sonido de las ruedas del carruaje golpeando los adoquines del exterior llenó el breve silencio que siguió. Ese será el transporte, dijo Adelaide. Grimm se encargará de su partida. Mientras recogían sus escasas pertenencias, Phil con su bolso, Ron con un pequeño y maltratado bolso de mano y Subaru con nada más que el chándal que llevaba puesto en la espalda, Emilia dio un paso adelante y le ofreció a Felt una pequeña y genuina sonrisa. Felt, dijo en voz baja. Buena suerte. Espero que tu patrocinador sea amable. Y que encuentres lo que buscas. Felt, inusualmente, dudó. Observó la expresión amable de Emilia y asintió con un destello de gratitud en los ojos. Sí. Tú también, hermanita. Entonces, le llegó el turno a Subaru. Se acercó a Adelaide, con su habitual arrogancia confiada reemplazada por un torpe arrastrar de pies. Quería decir mucho, pero las palabras adecuadas, el decoro correcto, se le escapaban. Vio la máscara impasible, el estoicismo familiar, y por un segundo aterrador, casi creyó que era ella misma. Pero entonces recordó el leve rubor de esa mañana, la casi risa, la protección feroz y silenciosa en el botín. Adele, empezó, con una voz sorprendentemente baja. Supongo que esto es todo. Adelaide sostuvo su mirada, sus ojos azules profundos e inescrutables. Es el siguiente paso en la selección real. Es como debe ser. Sí, asintió Subaru. Pero, estuvo, muy bien aquí. Gracias. Por todo. Por las, reuniones de estrategia. Y por las verduras. Y. Por tu empresa. Respiró hondo, y su característico Subaru regresó de golpe. Y no olvides mi consejo. No te dejes oxidar por dentro. Sigue sonriendo con verdadera sonrisa. Y si alguna vez necesitas una dosis de vida vibrante y alegre, ya sabes dónde encontrarme. Jefe de estrategia para el candidato Felt. Ofreció una última sonrisa temblorosa, luego se giró y siguió a Felt y a Rom hacia la puerta, hacia el carruaje que los esperaba. Adelaide los vio partir. El carruaje arrancó, y su sonido se desvaneció en la distancia hasta que la finca Astrea volvió a quedar envuelta en su silencio opresivo y familiar. Era un silencio que antes era un santuario, una coraza protectora. Ahora, se sentía vacío. Emilia, al percibir el cambio, colocó suavemente una mano sobre el brazo de Adelaide. Se han ido, susurró con un tono de empatía. Ahora todo está en silencio. Adelaide se giró lentamente, con los ojos azules cargados de pesadez. Miró a Emilia y luego a los silenciosos y extensos pasillos. Sí, dijo con voz apenas audible. Lo es. La mansión siempre había sido una jaula dorada, atrapándola con su historia y su odio. Pero durante un breve y desconcertante tiempo, también había sido un hogar. Un lugar donde la quietud no era absoluta, donde el silencio a menudo se veía interrumpido por un ruido alegre y desagradable. Ahora solo quedaba el silencio. Y Adelaide sintió un dolor extraño y desconocido en su interior. Un anhelo no por el silencio, sino por el clamor que, breve e inesperadamente, lo había roto. Felt, flanqueado por Subaru y Rom, se encontraba en una vasta cámara resonante, cuyas paredes estaban adornadas con tapices que representaban la gloriosa historia de Lugunica. Frente a ellos, un semicírculo de figuras de rostro severo se sentaba en una gran mesa en forma de media luna, el Consejo de Sabios. Su mirada era pesada, evaluadora. Felt, a pesar de su imponente majestuosidad, no parecía impresionada en absoluto. Estaba de pie con los brazos cruzados y la cabeza ladeada, observando a los miembros del consejo como si fueran blancos potenciales. Rom estaba a su izquierda, con los brazos cruzados y una mirada cautelosa. A pesar de su nuevo uniforme, ajustado a toda prisa pero un poco menos absurdo, parecía listo para enfrentarse a un ejército. Subaru, sin embargo, era un manojo de nervios. Su atuendo formal, adquirido a toda prisa, un uniforme modificado a toda prisa y ligeramente desajustado, cortesía del sastre de trastienda de la casa Astrea, le parecía una camisa de fuerza. Se removía inquieto, con la mirada yendo del techo ornamentado a los rostros sombríos de los sabios, intentando recordar cada detalle de la etiqueta que Adelaide le había inculcado. Era el jefe de todo de Felt, y no la decepcionaría.
Entonces se abrió una puerta lateral y todas las cabezas se giraron. Una figura de esplendor ostentoso e inquietante entró, seguida de una doncella impecablemente vestida. Lord Roswal L. Mathers, el mago más poderoso del reino y figura prominente, parecía flotar en lugar de caminar. Sus ojos desiguales, uno amarillo y otro azul, brillaban con una alegría desconcertante y desenfocada. Ram, su doncella, lo seguía un paso detrás. Roswal se detuvo ante el consejo, con su sonrisa pintada, amplia e inquebrantable. Luego, su mirada recorrió la cámara, una evaluación lenta y depredadora que parecía sopesar a cada persona y encontrarle defectos. Asintió distantemente a los sabios, su mirada se detuvo un instante en Felt, con un leve destello de reconocimiento en su mirada despareja. Y entonces sus ojos se posaron en Subaru. La alegría distante y desenfocada se desvaneció. El ojo amarillo de Roswal se abrió levemente, el azul se entrecerró. La energía frenética que apenas había estado latente bajo su extravagante apariencia se desbordó de repente. Ladeó la cabeza, un movimiento lento y deliberado, como un depredador al acecho de su presa. Su sonrisa pintada permaneció, pero se estiró, se tensó, hasta convertirse en un rictus de pura, inquietante y frenética intensidad. Su mirada se fijó en Subaru, quien sintió todo el peso aterrador de esos ojos. No era un simple reconocimiento. Era la aceptación de algo profundamente significativo, profundamente inquietante y completamente personal. Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire alrededor de Roswal parecía vibrar con un poder casi palpable e inestable, dirigido directamente hacia él. Es un placer finalmente conocerte, Lady Felt. Fin del capítulo. Por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío.
M, 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 M,